¿Cómo están? Saludos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alex David. Estoy en Ciudad de Dios, su iglesia, Ciudad de Dios, desde San José, Costa Rica. Les saludamos a aquellas personas que están acá mismo en el país viendo esta transmisión y a todas las personas que están viéndonos desde otros países, hermanos de otras naciones. Les saludamos, les bendecimos y un fuerte abrazo allá donde usted se encuentra, si está con su familia, si está en su lugar de trabajo. Bueno, les saludamos donde quiera que esté. Le invito a tomar unos segundos para que pueda darle compartir a esta transmisión y que pueda bendecir la vida de otras personas. Vamos a entrar directamente con el tema. Lo he titulado Inaugurando la herencia espiritual. Inaugurando la herencia espiritual. Hemos visto anteriormente, el pastor Alex nos ha enseñado sobre varios principios, ¿verdad?, bíblicos, de cómo Dios quiere llevarnos a través de la vida de varios personajes, cómo Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel espiritual, a una nueva vivencia espiritual, porque es una promesa que Dios dejó en su palabra. Y hoy vamos a ver unos principios del Nuevo Testamento apoyados con el Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar con un pie en el Nuevo Testamento y con otro pie en el Antiguo Testamento. Y empezamos entonces en Filipenses 3, 13 y 14. El apóstol Pablo decía: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no lo he alcanzado todo. Pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: yo no pretendo haber llegado al nivel óptimo, al nivel que Dios me ha preparado. Yo no pretendo tener el nivel espiritual, la llenura espiritual todavía. Oiga, el apóstol Pablo diciendo eso. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar diciendo lo mismo? No pretendemos haberlo alcanzado todo. Tal vez hemos llegado a hacer cosas buenas, pero nos falta. Y dice, pero una cosa, oiga, una cosa sí hago. Él dice una cosa, pero dice: me olvido, me extiendo, prosigo. O sea, ¿cómo? Que una cosa y es olvidarse, extenderse y proseguir. No. Bueno, lo que el apóstol Pablo quería decir es: una cosa sí hago. Y esta encierra estas tres. Yo decido, dice el apóstol Pablo. Yo entiendo que necesito un nivel espiritual, entonces decido. Y cuando yo decido, entonces olvido, me extiendo y prosigo. Ese es el principio que queremos compartir hoy. Y lo vamos a estar fundamentando con la vida de Eliseo. El apóstol Pablo nos está dando principios acá para que usted y yo podamos inaugurar una nueva etapa espiritual. Y eso es lo que Dios quiere activar el día de hoy. ¿Cuántos quieren inaugurar su nueva etapa espiritual de parte de Dios? Amén. El apóstol Pablo dice: decidan. Yo una cosa hago, decido. Y hoy todos decidimos entrar en esa nueva etapa. Acompáñame a Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y empieza el texto. Les voy a poner un poquito de contexto. El profeta venía de una cueva, ¿verdad?, a esconderse, porque Jezabel le había dicho que lo iba a matar de la misma forma en que él había matado a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal. Y entonces Jezabel le dijo: Elías, mándenle a decir esto a Elías, que lo voy a matar de la misma forma en que él mató a mis profetas. Y entonces Elías se va y se mete en una cueva. Y bueno, entonces este pasaje es ya cuando él sale de la cueva y empieza una nueva etapa, pero en la vida de Eliseo. Y dice que cuando Elías salió
de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró a Eliseo, hijo de Safat, ¿qué es lo que estaba haciendo? Arando. Cuando las personas araban el camino, el campo, era cuando ponían las yuntas de bueyes, ¿verdad? Las yuntas de bueyes tenían un palo, era hecho de madera, el arado, y entonces eso iba haciendo el camino, iba preparando, iba haciendo los huecos, iba arreglando la tierra, preparándola para poder ser cultivada. Entonces, vemos cómo Eliseo estaba en el campo y dice que con 12 yuntas. Anteriormente, en los tiempos de antes, una familia para tener una sola yunta era casi que imposible, ¿verdad? Costaba mucho dinero tener un par de bueyes, tener la yunta y poder arar el campo. Pero acá dice que Eliseo estaba con 12 yuntas. Esto posiblemente quiere decirnos que él vivía muy bien económicamente. Él tenía tal vez muchas facilidades, más que otras personas, ¿verdad? Pero oiga el detalle acá. Dice que él llevaba la última. ¿Y por qué él llevaba la última? Seguramente era porque él era el más inexperto. Era el más inexperto. Porque si habían 12 yuntas, imagínese un campo con 12 yuntas. La primera persona que va a usar el arado, la primera yunta que va a pasar, es la que va a trazar la línea casi que perfecta para que las demás personas sigan esas huellas de la primera yunta. Entonces, si ponían a Eliseo de primero, eso iba a quedar en zigzag seguramente. El hombre casi no sabía de eso, por eso es que lo ponían de último. Hubiera quedado como un electrocardiograma, seguramente el campo, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que siempre los primeros que pasaban el arado eran los más expertos. Esto me habla mucho de lo que le estaba pasando a Eliseo en ese momento, ¿verdad? Y dice que cuando Elías se acercó, pasó cerca de él y le echó su manto. Y esto tiene un significado espiritual, eso tiene un significado profético, porque en esos tiempos, cuando una persona tenía su manto, cuando era un rey, un profeta reconocido, alguien importante, y le daba el manto a otra persona, entonces lo que le estaba diciendo es: de lo que Dios me ha dado, de lo que yo he recibido de parte de Dios, de la autoridad que he recibido, yo quiero que en algún momento la tengas. Yo quiero que llegues a lograr lo que he logrado a través de la presencia de Dios, a través de la unción de Dios, a través del poder de Dios. Ese era el llamado a Eliseo. Imagínense qué hubiera pensado Eliseo en ese momento. Poner el manto era: tú vas a ser mi sucesor. Déjeme hacer una pregunta. ¿Estás preparando a tu sucesor espiritual en este momento? No me la conteste. Ahí se la dejo. Entonces dice que Elías puso a Eliseo, le puso el manto y le dijo, le puso el manto como diciéndole: esta es mi promesa, esta es la promesa de parte de Dios para ti. Lo que Dios ha hecho conmigo, tú lo vas a llegar a hacer. Y ya después de haber probado eso, Eliseo no iba a dejarse desenfocar. Eliseo iba a proseguir hacia la meta. Eliseo iba a olvidar todo lo que había pasado anteriormente en su vida, bueno y malo, y se iba a enfocar en la herencia que le tocaba espiritualmente. Él probó un poquito de la presencia de Dios, probó apenas una pincelada y probó su promesa. Se activó su promesa, una llenura espiritual. Él sabía que algo más había después de ese día. Y entonces en el verso 20 dice: entonces Eliseo dejó la yunta, oiga, y corrió tras Elías y le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de esto,
te seguiré. ¿Por qué Eliseo quería ir a darle un beso a sus papás? Él quería simplemente despedirse porque sabía que lo que había probado, lo que se le había dado como promesa, no tenía vuelta atrás. Lo valía todo, todo lo valía. Él simplemente, posiblemente pasaba por su mente, seguramente no voy a ver más a mis papás y esto lo vale todo. Esto lo vale todo. Y entonces le pregunta a Elías, ¿verdad? Y entonces Elías le responde, puedes ir, yo no te lo voy a impedir, no te lo voy a impedir, ve. Y entonces en el verso 21 dice, Eliseo fue a la casa y tomó el par de bueyes, ¿verdad? Y los mató. Oiga, qué cosa más extraña. Y con la leña del arado, con lo que él trabajaba, coció la carne. O sea, Eliseo, posiblemente él pudo haberlo vendido, no sé, últimamente lo empeña el arado. Era con lo que trabajaba, eso costaba mucho dinero. Posiblemente le costaba mucho tiempo a las personas adquirir eso. Pero dice que él mató a los bueyes con los que él trabajaba, hizo una gran fogata, una gran parrillada, una gran barbacoa, hizo bueyes a la barbacoa. Qué cosa más extraña. Pero oiga esto, él dice que los mató y el texto sigue diciendo que él invitó al pueblo a ser parte de ese banquete. Eliseo posiblemente tenía una buena vida, aunque no era muy experto en lo que hacía, pero seguramente no le faltaba nada. Seguramente tuvo una buena vida anteriormente. Y él, al probar la presencia de Dios, al probar que se le había dado esa promesa de la llenura del Espíritu, que iba a ser parte del plan de Dios, él dijo, no, aquí la cosa es dejando todo para no tener ninguna excusa para volver atrás. Él tomó un paso determinante. Él, al hacer eso, estaba cerrando cualquier posibilidad de volver atrás, inclusive de volver con cualquier excusa donde los papás. Él sabía que se jugaba el todo por el todo y valía la pena. Eso valía la pena. Y esto me recuerda a los discípulos, porque Eliseo instantáneamente él dijo, ok, aquí voy con todo. Él vendió lo que posiblemente era más valioso para él. Y los discípulos, con su trabajo, aunque muy parecido a lo que le pasó a Eliseo, porque dice que él era el último que hacía el arado, o sea, me habla de que no, como dijimos, que no es muy experto. Los discípulos se hablan que estaban desenredando la red, ¿verdad? No sabemos si más bien ellos estaban enredados en la red, pero me habla de que no eran como muy expertos en lo que hacía y también cogen el llamado. Dice que en el momento que Jesús los llama, instantáneamente, al instante, lo siguieron. Lo mismo hizo Eliseo. Pero Eliseo posiblemente tenía una mejor vida que los discípulos. Podía obtener mejores cosas tal vez que ellos. Y aún así él decidió ir sobre algo mejor. Él sabía que venían mejores tiempos. Y él aplicó lo que el pastor nos ha dicho y que la palabra que el Señor ha traído a la iglesia a principio de año, cuando no sabíamos nada de la pandemia. El Dios nos habló de Isaías 43 y Eliseo la está aplicando. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no se acuerden de las cosas que ya pasaron. Y el contexto de este versículo de Isaías son cosas buenas que les había acontecido al pueblo de Israel. Pero le está diciendo, no se acuerden, no vuelvan a ver para atrás, ni traigan a memoria las cosas que les han pasado. O sea, que si está diciendo que no se acuerden de las cosas buenas, de las cosas que él posiblemente hizo por el pueblo, de todos los milagros que ellos han visto, no se acuerden de eso. ¿Cuánto más debemos de olvidar las cosas malas que hemos pasado? ¿Cuánto más debemos de olvidar todo lo malo que tal vez otras personas nos hayan hecho a nosotros? Y entonces, Eliseo está diciendo acá, para avanzar, para proseguir a la meta, para inaugurar mi nueva etapa espiritual,
debo olvidar ciertamente lo que queda atrás. Olvido todo lo que he obtenido, todo lo valioso que tengo. Y es muy diferente a lo que le pasó al joven rico con Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Se encuentra en Marcos 10, Marcos 10, 17. Y el joven rico llega y le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le empieza a dar ciertos mandamientos. Y el joven le responde, bueno, pero eso lo he hecho desde joven. Ya he cumplido con todo eso. Bueno, le dice Jesús, pero te falta una cosa. Anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Lamentablemente este joven se fue triste y no tomó la misma decisión que tomó Eliseo, dejándolo todo atrás. Y entonces vemos como este llamado de Eliseo empieza, ¿verdad? Empieza una escuela de Eliseo y Eliseo inaugurándolo con sus amigos, con el pueblo, diciendo no voy a volver atrás, inaugura la nueva etapa hacia un camino de la herencia espiritual. Y hoy te invito a que empieces a hacer el banquete, a que empieces a invitar a la gente, porque hoy empiezas a inaugurar tu nueva etapa espiritual. Hoy empiezas a adquirir tu nuevo nivel espiritual en Dios. ¿Y cómo lo empezamos? Olvidando todo lo bueno, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente. O sea, no es que olvido por momentos, olvido ciertamente, o sea, olvido de verdad, decía Pablo. No es que perdono pero no olvido, no, simplemente olvido lo bueno y lo malo que me ha pasado porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Así de simple es. Y esto nos lleva al siguiente pasaje que quiero compartirles, que queda en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, y empieza diciendo que se acercaba, ahora sí, la hora en que Elías iba a ser llevado al cielo, ¿verdad? Y dice que entonces Elías y Eliseo salieron de Gilgal, o Gilgal en algunas otras versiones dice. Gilgal significa el círculo de piedras, y cada vez que encontramos un territorio, el nombre de algún lugar en la Biblia o un elemento, ¿verdad?, que nos llame la atención, todos los detalles cuentan en la Biblia. Nada está ahí por simplemente llenar de palabras, por simplemente poner información, por simplemente hablar de la historia. No, todo tiene un propósito espiritual. Cada palabra que está escrita en la Biblia, inclusive los nombres de los lugares, tienen un propósito espiritual. Y no era la excepción en Gilgal. Gilgal significa círculo de piedras y ahí pasaron muchísimas cosas que no puedo comentarlas todas, pero recuerdan cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, llegaron y acamparon rumbo a la tierra prometida. El primer campamento que hicieron fue en Gilgal. Gilgal simboliza el nuevo comienzo de Israel, una nueva etapa de Israel. Gilgal es cuando el pueblo de Israel fue circuncidado. Gilgal fue donde celebraron la Pascua. Gilgal es donde Jehová quitó la vergüenza, donde Jehová quita tu vergüenza. Ahí es Gilgal. Donde quita tu esclavitud, rompe tu esclavitud. Ahí es Gilgal para nosotros. Es el lugar de un nuevo comienzo. Es un buen lugar para quedarse. Pero entonces dice en el verso 2 que Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado hacia el otro lado, hacia Betel. Pero Eliseo le dijo, en otras palabras o en palabras populares, usted está loco. Tan cierto como usted y el Señor viven, yo no te dejaré solo. Y dice el pasaje que así fueron juntos a Betel. Entonces se van de Gilgal, que posiblemente significaba un lugar importante para los israelitas, aunque en otros tiempos se llenó de paganismo, ¿verdad? Pero llegan a Betel. Betel significa casa de Dios. Ok, entonces ya se te fue quitada la vergüenza, ya fuiste salvo, tú tienes una nueva oportunidad. Y entonces llegas a Betel, a la casa de Dios. Es el lugar donde Dios ha hecho un pacto contigo. Betel, la casa de Dios. Es un buen lugar para quedarse. Es un buen lugar para convertirse también.
Es un buen lugar para asistir. Es la casa de Dios, es la congregación. Es el lugar donde empezaste a tomar un poco más de referencia de Cristo. Es un lugar bueno. Pero dice que ahí llegaron unos miembros de una comunidad de profetas en el verso 3. Había escuelas de profetas en ese momento. En otras versiones dicen que eran hijos de profetas. Llegaron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, como metiéndole cizaña ahí. Y aquí podemos aprender otras cosas que ahorita no tengo el tiempo, pero les prometo en algún otro momento abarcar. Dice, le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y va a dejarte sin tu guía? Oiga, estas personas eran hijos de profetas, estaban en la escuela profética, estaban aprendiendo sobre liderazgo, estaban aprendiendo sobre la profundidad del evangelio, estaban aprendiendo sobre la vivencia profética. Habían recibido revelación porque ellos sabían que Elías iba a ser llevado, ¿verdad?, al cielo. Ellos tenían la misma información, no solo Eliseo lo sabía, no solo el mismo Elías lo sabía, un grupo de profetas también sabía, pero ellos posiblemente querían distraer a Eliseo de su promesa y posiblemente nos puede estar pasando hoy o nos puede pasar en algún momento que inclusive personas de la misma congregación, personas del ministerio pueden influir en desenfocarnos hacia nuestro nuevo nivel espiritual. Pero ojo muy bien, Eliseo estaba determinado que él tenía que alcanzar la promesa que se le había dado anteriormente y le dijo, lo sé muy bien, cállense. Y Elías por su parte le volvió a decir, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado ahora a Jericó. Y entonces Eliseo repitió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te voy a dejar solo. Yo quiero ir por eso que me prometieron. Yo no voy a quedarme aquí. Pareciera que Gilgal era un buen lugar donde fui convertido, donde se me quitó la vergüenza, pero no me quiero quedar ahí. Llegué a donde Dios hizo un pacto conmigo, pero tampoco me quiero quedar ahí. Ahora estamos en Jericó. Jericó, ¿qué representaba? Jericó representa la gran victoria de Israel. Jericó representa donde Dios ha derribado los muros que se han levantado en contra de ti, en contra de tu familia, en contra de tus proyectos. Ese Jericó es cuando Dios ha derrumbado murallas por ti. Es un buen lugar también para quedarse. Son victorias que ya han pasado, victorias que has tenido en Cristo. Y ahí también llegaron los miembros de esta comunidad de profetas y trataron como de decirle, ok, Eliseo, pero recuerda que hoy se te va a quitar a tu maestro y todo esto. Eliseo estaba enfocado. Eliseo tenía una meta. Eliseo no le importó que habían pasado por Gilgal, no le importó que iban por Betel, no le importó llegar a Jericó. Él sabía que cosas buenas habían pasado, pero se iba a enfocar hacia un nuevo nivel espiritual. Él quería seguir inaugurando su nivel espiritual hasta poder obtenerlo. Y entonces en el verso 6 dice, una vez más le dijo Elías, quédate ahí, pues el Señor me ha enviado ahora al Jordán. Tan cierto como tú y el Señor viven, no te dejaré solo, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque ya había probado un poco de la presencia de Dios. Y una persona que ha probado de la presencia de Dios jamás quiere volver a estar en el mismo lugar, jamás quiere volver a experimentar las mismas cosas, quiere algo nuevo de parte de Dios. Pero Elías no se podía quitar ese chicle de encima. Y entonces dice que se detuvieron en el río Jordán en el verso 7. Y 50 de ellos se mantuvieron en distancia frente a ellos. En el verso 8 dice que Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se partió en dos y de modo que ambos, Eliseo no lo iba a dejar solo, ambos cruzaron en seco. Entonces, ya Eliseo había pasado por Gilgal, había pasado por Betel, había pasado por Jericó y llegó hasta el Jordán. Todos estos lugares significaban cosas buenas. Pero Eliseo dijo, no. Yo voy hacia mi herencia espiritual. Yo necesito entrar en un nuevo nivel. Yo no puedo quedarme como el resto de los demás.
yo necesito que me den lo que se me ha prometido. Y entonces caminan los dos y pasan en seco. ¿Se recuerdan cuando los profetas liderados por Josué pasaron el mar y entonces pasaron en seco? Cuando llegó el arca, cuando llegaban el arca, la presencia de Dios hizo que se abrieran y pasaron en seco. Ok, lo mismo estaba experimentando Elías y Eliseo en este momento. Pero a Eliseo le faltaba una promesa. Y él sabía que una nueva etapa, una mejor etapa está por llegar. Una mejor etapa está por llegar. Y él dijo, olvido ciertamente todo lo que he vivido, lo dejo atrás y me extiendo, prosigo, me extiendo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La llenura del Espíritu que me va a dar un nuevo nivel espiritual. En el verso 9 dice, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, bueno, hemos llegado hasta acá, es imposible casi que dejarte botado. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga por ti, Eliseo? Dime, antes de que me separen de tu lado, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y Eliseo le responde, quiero una doble porción de tu espíritu en mí. Aleluya. Yo quiero una doble porción de tu espíritu, pero esto tiene un significado y necesito ponernos en contexto, porque anteriormente yo creía una cosa y he escuchado muchas veces, pero la doble porción no significa simplemente tener doblemente el poder espiritual. Eso no significa esto. Una doble porción tiene un significado, pero para tener ese significado necesitamos ir al contexto. ¿Por qué le estaba diciendo una doble porción? Ok, recuerdan que Elías le dijo a Eliseo, ok, sígueme, ¿verdad? Le puso el manto como diciendo, vas a ser mi sucesor. Tú vas a ser mi sucesor, ok. Y él dijo, voy a despedirme de mis padres, ok. Entonces, Elías iba a convertir el nuevo padre espiritual para Eliseo. Y Eliseo, ¿qué le estaba diciendo? Ok, como tú eres mi padre espiritual y yo sé lo que Dios ha puesto en ti, el poder de Dios, he visto la manifestación del poder de Dios, yo vengo a reclamar mi herencia. Porque la doble porción la recibían por herencia los hijos primogénitos o los hijos mayores. Ellos heredaban la doble porción de toda la herencia, a diferencia de los demás hijos. Y entonces Eliseo estaba diciéndole a Elías, yo como hijo espiritual quiero mi doble porción. Eso me toca a mí por ley. En el verso 10 dice, has pedido algo difícil, le dice Elías. Pero ojo, Elías no le está diciendo, has pedido algo imposible o estás pidiendo algo malo, no. Has pedido algo imposible. Pero le da el secreto. Si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. ¿Qué le está diciendo Elías acá? Si estás viendo lo que Dios está a punto de hacer, si estás atento a lo que Dios está haciendo alrededor y no te distraes por otras personas, no te distraes por circunstancias, entonces se te va a ser hecho. Entonces vas a recibir la doble porción del Espíritu. Y dice el verso 11, ellos iban caminando y conversando y de pronto fue separado por un carro de fuego. Padre mío, le dice Eliseo. Y luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Y regresó a la orilla del Jordán. Recordemos que Elías le puso el manto a Eliseo. Elías mismo le puso el manto y le dijo, vas a obtener de la presencia de Dios, de lo que Dios me ha dado, te lo voy a dar. Esa fue la primera vez que él probó el manto y esa fue la promesa que se le dio. Pero la doble porción la recibió del cielo. Dice que el manto venía del cielo, eso no se lo dio a Elías, no, es Dios diciéndole, toma tu promesa por proseguir, por querer un nuevo nivel, te voy a bendecir desde el cielo con una doble porción.
Y tal vez tú has experimentado anteriormente llenura del Espíritu. Alguien ha orado por ti, te ha bendecido, has recibido de parte de otros palabra de Dios. Dios te ha bendecido a través de muchas personas, has sido lleno del Espíritu. Pero déjame decirte, la doble porción que estás buscando, la doble porción que viene para tu vida, el nuevo nivel, viene de parte del cielo, viene de parte de Dios directamente, en el nombre de Jesús. Viene una doble porción para ti y para tu familia. Ese manto se va a extender para los que están a tu lado. Y dice que Eliseo golpea al igual que Elías diciendo, bueno, ok, yo vengo a reclamar mi doble porción que por herencia espiritual me toca a mí. Y ahora yo voy a hacer lo mismo que el maestro hizo. Y separó las aguas y cruzó. Dice que Eliseo lo cruzó. Él cruzó a su nueva etapa espiritual. Pasó a una nueva etapa. Y Dios hoy nos quiere traer al Jordán, a la orilla del Jordán, para que tú decidas si quieres quedarte en el mismo nivel o quieres pasar al otro lado, donde en este lado la gente está observando, en este lado hay muchas personas, pero el otro lado eres tú con Dios. El otro lado es donde vas a recibir el manto del cielo. En el Jordán significa el lugar de los cambios, el lugar de pasar al otro lado, el lugar de pasar a un nuevo nivel, el buscar una nueva llenura del Espíritu. Y Dios en este tiempo te está aproximando al Jordán porque viene algo sobrenatural para tu vida. Y a partir de hoy vas a dejar no solo de escuchar, ya no vas a ser de los que escuchan lo que Dios está haciendo en otras partes, en otras vidas. No, hoy vas a experimentar y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Vas a dejar de ver los milagros que están pasando en otras personas y vas a experimentarlo tú y tu familia. En el nombre de Jesús, Dios quiere hoy inaugurar una nueva etapa en tu vida espiritual. Y quiero terminar en esto. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Si lo comparamos con lo que dijo Jesús en los evangelios, que eran señales del fin del mundo, podemos ver que hay rumores de guerra. Todas estas señales son para decirnos que el fin del mundo viene, que Cristo viene pronto, pero que se aproximan cosas malas también. Confusión, hambruna, terremotos, persecución, pestes, pandemias. La maldad iba a llegar al límite, el amor de muchos se va a enfriar, la crisis económica se va a extender. Todas esas están en la Biblia y se están cumpliendo hoy. No falta mucho, se están cumpliendo hoy. Por eso dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos espirituales y solo los apasionados, solo los violentos apasionados, solo los desesperados lo obtienen, lo arrebatan. Únicamente porque son tiempos muy difíciles y no podemos hacerlo como lo veníamos haciendo. Necesitamos una doble porción, necesitamos la herencia del Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes, lo que Dios haga con ustedes los va a llenar de poder y van a ser testimonio para las naciones, para su familia, para el barrio, para toda la sociedad que lo rodea. No es suficiente lo que hemos experimentado hasta hoy. Tal vez ha sido bueno o tal vez ha sido malo, no sabemos. Yo no sé qué es lo que has pasado, pero sé que muchos han tenido muchas glorias. Pero eso ya debemos de olvidarlas y enfocarnos en lo que viene. Hoy es un muy buen día para ir hacia la meta, para enfocarnos en lo que viene, en el nuevo nivel espiritual que ya Dios te prometió, ya es una promesa, tienes que hacerla activa, tienes que activar esa promesa, te toca a ti ir en pos de esa meta, ya la meta está trazada. Necesitamos el poder de Dios en nosotros. Vivir bajo la doble unción es vivir como Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, en Lucas 4. Para dar buenas nuevas, para libertar
a los cautivos, para que los ciegos vean. Y para decirle a la gente que ha llegado el tiempo del favor de Dios en medio de la pandemia igual, inclusive en estos tiempos difíciles. Y hoy le pido al Espíritu Santo que nos lleve a esa herencia eterna. El Espíritu mismo que sacó a Jesús del Calvario, a Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu, dice la Biblia, que mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu fue el que Jesús dijo que mayores cosas íbamos a hacer en su nombre cuando recibiéramos esa doble porción, la herencia espiritual. Y esta la ilustración de Elías siendo arrebatado, es la misma ilustración que Dios quiere dejarnos como iglesia, que vamos a ser arrebatados, pero antes debe pasar algo. Primero la iglesia debe ser ungida. Primero tenemos que ser como Eliseo, ir en pos de la meta y comenzar la nueva etapa espiritual. Se acerca el año del favor del Señor. Se acerca, este es el tiempo del favor del Señor, pero falta una señal que es la más importante y yo la quiero ver, yo quiero ser parte de esa señal. Jesús dijo que, en la Biblia dice que cuando estemos pasando todas estas señales que dijo Jesús, también hay una promesa en medio de todas estas señales que ya leí. Hay una promesa para sus hijos en medio de esta calamidad, en medio de estos tiempos tan malos que estamos viviendo. En Hechos 21 dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes, dice la palabra, profetizarán. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos tendrán sueños. Y derramaré de mi espíritu sobre los siervos y las siervas, y también profetizarán. Esa es la promesa del Espíritu Santo para estos tiempos, y yo estoy esperando, antes de que venga el Señor Jesucristo, ver cumplida esa promesa, ese nuevo nivel espiritual en nosotros. Falta algo más en nosotros, una nueva llenura espiritual. Hoy tenemos que ser como Eliseo, desear llegar hasta la meta, desear llegar hasta obtener esa herencia, reclamar nuestra herencia como sus hijos. Necesitamos un espíritu fresco. Y hoy pedimos al Señor un espíritu fresco, ese manto espiritual desde el cielo. Yo no lo quiero recibir de parte de nadie. Yo quiero que Dios mismo me dé desde el cielo ese manto espiritual que me va a dar la autoridad para entonces poderle sanar a los quebrantados de corazón. Ese manto espiritual que me va a hacer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poder libertar a los oprimidos y poder predicar en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Si has llegado hasta acá, si hoy has llegado hasta acá, si has emprendido todo este camino, es porque estás a punto de inaugurar tu nuevo nivel espiritual. Estás a punto de entrar a una nueva etapa, de un nuevo fuego, un nuevo aceite, un aceite fresco para ti. Y tenemos también que tener, como lo hizo Elías, la disposición de preparar un sucesor espiritual. Nuevamente te pregunto, ¿estás preparando tu sucesor espiritual? Olvidamos ciertamente lo que queda atrás. Olvidémoslo ya. Hoy empieza una nueva etapa espiritual. Hoy no voy a leer la Biblia igual. Hoy no voy a buscar al Señor igual. Hoy recibo aceite nuevo de parte de Dios. Me extiendo y prosigo a la meta. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Señor. Aviva a cada persona que está conectada en este momento, Señor, que está viendo esta transmisión. Aviva, Señor.
a esa persona, aviva su fuego para que se extienda ese fuego hacia las familias, Padre. Extiende tu manto poderoso, esa herencia espiritual que nos has prometido, Padre, para que ellos y sus familias sean llenos de tu Espíritu Santo, podamos ser equipados para estos tiempos. Te lo pedimos, Señor, aviva tu obra en nosotros en medio de estos tiempos tan difíciles, Señor. Que tu gloria posee en nosotros, que seamos testimonio del poder de Dios activo y que podamos cumplir como lo dijo tu Hijo Jesucristo, que mayores cosas íbamos a hacer en su nombre. Necesitamos ese manto espiritual, esa doble porción para poder ejercer el ministerio que tú tienes para nosotros, Padre. Necesitamos llenarnos de un nuevo nivel espiritual, inaugura hoy mismo el nuevo nivel espiritual de mis hermanos, Padre, y de mi vida, de mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y nos comprometemos a seguir a la meta hasta ver tu obra terminada en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Le invito a que siga orando ahí donde está usted, que siga clamando, que siga buscando el fuego. No deje simplemente que esta conexión se vaya y ya siga su vida igual. No, lo invito a que siga orando, siga clamando por lo que Dios le ha prometido, siga en busca. Eliseo fue insistente, sea insistente en recibir el poder de Dios, sea insistente en recibir la llenura de Dios, sea insistente en recibir esa herencia que Dios ya prometió a todos sus hijos. Usted es un hijo y una hija de Dios. Le toca una herencia de la doble porción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aviva los tiempos, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Que el Señor le bendiga. Siga orando ahí donde está usted. No deje de buscar la presencia de Dios. Que Dios le bendiga.